Muy buenas tardes a todas y todos. Un nuevo capítulo aquí de Donde las papas queman. Estamos como en el sexto capítulo. Hemos estado con invitados de lujos. Estuvimos con estudiantes. Estuvimos con gente del servicio civil. Estuvimos con Gonzalo Muñoz y con Claudio Sebas, que nos acompañaron en todo lo que es desarrollo sostenible. Y tengo el gran placer de poder presentar hoy día a lo que yo diría a esta altura un amigo. Andrés Santivil se nos muy puntual, ya se suma a esta gran conversación. Andrés, hola Andrés, muy Hola, muchas puntual por gracias. favor. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, a ver, te escucho un poquito despacio y lo subí. Ya. ¿Cómo estás Andrés? ¿Dónde te encuentras? Muy bien. Yo vivo en la Araucanía, entre las ciudades de Temuco y Nueva Imperial, justo en el límite. En el territorio se llama Rengalil y la comunidad se llama Nahuelhuén. Oye Andrés, y bueno, para todos los que se están sumando, el objetivo de esto es escucharte, Andrés. El objetivo de esto no solamente es escuchar el tema de pueblo originario, obviamente el marco de esta constitución. Primero te queremos conocer, quizás un poco puede dar un poco pudor, pero yo siempre digo que no hay persona común y corriente en este planeta. Todos son personas únicas, todos son personas extraordinarias. Y ¿por qué no te presentan? Yo te puedo presentar, puedo leer todo, pero ¿por qué no te presentas primero Perfecto. un poco de ti, de tu familia, más allá de que Bueno, tenemos, perfecto. queremos conocer a ti como persona? Perfecto. Muchas gracias por esa oportunidad. Primero que todo, entonces, Mari Mari Compu Chep. Mari Mari, Eh, 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 Les cuento que en la forma mapuche nos presentamos desde la posición que ocupamos en la vida. Entonces, lo primero que yo les tengo que decir es que yo soy hijo. En enero del año pasado dejé de ser nieto, entonces ahora solo soy hijo. Viven mis padres, Carlos se llama, y María. Mi padre tiene 72 años, mi madre tiene 71. Eh, soy padre en esta vida, soy hermano también. Tengo tres hermanos, uno mayor y dos hermanas menores. Carlos se llama mi hermano mayor y María de Los Ángeles, María Ruth. Y también soy papá. Soy papá y, y también les cuento que por esas cosas de la vida hoy día soy papá divorciado. Así que eso les cuento de mi vida. Y vivo en comunidad, vivo en la comunidad donde brota el apellido. Los apellidos mapuches brotan por zonas geográficas y yo estoy donde brota el apellido Antivil. El apellido Antivil sale aquí, de esta zona. Aquí está la concentración de los Antivil. Y en términos, bueno, profesionales me ha tocado estudiar y viajar harto, conozco harta realidad, he podido estudiar fuera. Y mi primera carrera fue ingeniería forestal, eso estudié. Sentía que me faltaban elementos para entender un poquito cómo se organizaban las empresas. Salí de la carrera justo en pleno año de donde estalló el conflicto de una manera mucho más visible. El conflicto siempre ha habido, pero estalló el año 98, 99, y ahí pude, claro, ver el sector forestal desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los profesores, muchas veces muy desconectados de la realidad de los territorios. Cosa bastante común y que se mantiene hasta el día de hoy respecto a la universidad. Después estudié ingeniería civil industrial, hice una especialización, una maestría en desarrollo sostenible. Entonces, me ha tocado siempre conocer en Temuco, hartos países. ¿Perdón? siempre en Temuco. Sí, 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 sí. Así que me ha tocado participar en distintos espacios públicos y privados de discusión. Me ha tocado sentarme con algunos presidentes de la República, me ha tocado sentarme con importantes líderes indígenas, no tan solo mapuche, y participar en distintos procesos de discusión, de debate, de orientación. Andrés, cuéntame un Y poco eso. ¿Cuál ha sido tu historial en cuanto a, no sé si la palabra es representatividad del mundo mapuche o de parte del mundo mapuche? Es una pregunta que tengo.
cómo es esa representatividad para la gente que conoce menos el tema. Bueno, Cuéntanos un poco de cómo ustedes, cuál ha sido tu rol ahí, cómo se representan, con quién has estado, qué conversaciones te ha tocado tener. bueno, eso es algo que la corona española manejó muy bien en las relaciones con el pueblo mapuche, pudo entender esa fineza, cosa que los estados, más allá de los gobiernos que tenemos, no ha sido capaz de entender. Pero lo que pasa es que nosotros, a diferencia de muchas culturas europeas, no tenemos un único y gran emperador. Nosotros podríamos hablar, eh, llegó el público de la casa. Tengo una guagua aquí que se me metió. Aquí está, todo lo que no conocen, está la Elena. Deja dejarla un poquito porque se me metió. Qué Gracias. simpático, con llaves, con 7 llaves. Sí, con llave, los pisos, estoy aquí con los cuatro. Mi señora no está Sí. ahí por el perro, Bueno, así que ya no, eh, lo, ya todo es pasado, ¿no? Pues es parte de. sí, lo que te comentaba, Tomás, era que la representación no funciona así como normalmente funcionan en las sociedades occidentales, donde todos votan y se elige uno. Aquí hay distintos territorios, cada territorio tiene una forma de organización propia, una forma de organización que obedece a las normas naturales, a la geografía, a las normas de esos propios territorios. Por ejemplo, las normas de la zona de cordillerana son distintas a las normas de la zona costera. La interacción con el entorno es distinto y eso regula y de alguna forma incide en la forma como cada uno de los distintos territorios, identidades territoriales o expresiones de la cultura se viven, viven. Entonces, eso de la representatividad o de tener un gran líder no existe, tenemos desde el prisma mapuche, por supuesto. Estoy Claro. hablando solo desde el prisma mapuche. Y no existen. Lo que sí tenemos son una especie, como uno podría decir, ducados. Si uno lo lleva a la Europa antigua, los ducados en distintas zonas, y en conjunto de los ducados hacían un gran territorio, o un reino, como para explicarlo así en términos sencillos, pero no tenemos un gran rey que nos regula, nos orienta, dicta normas, no, es el colectivo. Tiene que ver con que el principio de horizontabilidad es tremendo en el mundo mapuche. No importa lo que tú tengas, sepas o hagas, tú siempre con cualquier persona, con un niño, con una anciano, con sea, estamos así, en esa forma de relación. Oye, Andrés, y aquí en el fondo mi objetivo en este espacio que se llama Donde las papas queman, más que proponer mi idea, como te dije, escuchar. Y más que escuchar es entender el problema. Son problemas complejos y uno tiende a hablar de la solución. Y yo creo que es un error porque muchas veces nos adelantamos a una solución o nos Mm. enamoramos de una solución sin entender el problema. Entonces, desde tu perspectiva, Andrés, cuéntanos un poco el problema que tú ves hoy día en la Araucanía desde distintas variables, desde la variable política, la variable de pobreza, de educación, histórica y obviamente vamos a terminar la constitución, pero cuéntanos, más allá del tema constitucional, cuéntanos cuál es el problema que tú ves en la Araucanía. ¿Por qué en el fondo hay esta, no sé cómo decirle, tensión constante? Tú lo dijiste del año 98 para adelante. ¿Cuáles son esas variables que hoy día, hablando desde La Reina, yo estoy aquí en mi casa, en la comuna Reina, distrito 11, obviamente la mayor cantidad de gente que se está sumando es de acá también. Entonces, hablando de la gente que, y me incluyo, que sabe muy poco, cuéntanos un poco del problema. Eh, bueno, desde primero tengo que explicarle o comentarles que esto, ser parte de un pueblo, como el que yo soy parte del pueblo mapuche, tiene implicancias. ¿Qué implicancias tiene? Que uno tiene una historia. Uno tiene una historia que esa historia tiene que
reconocer, tiene que conocer. Y hay una historia que es una historia que escribieron los historiadores, y hay una historia más de la vivencia propia de cada territorio. Esto de que Chile tiene 211 años, va a cumplir, eh, acá en la Araucanía no ocurre. Y de ahí parte, yo creo que es el origen de nuestras dificultades que hoy día enfrentamos. En el primer gobierno del presidente Piñera se instaló en la avenida Caupolicán, que es la principal avenida de Temuco, donde pasaba antiguamente la carretera 5 Sur, se instaló una bandera del Bicentenario. Cuando uno piensa, estas zonas recién se invadieron militarmente en 1881, 1880, 1881. Y antes eran territorios donde habían acuerdos, tratados, normas que fundaron de alguna forma lo que ocurrió desde la independencia de Chile, de la corona, hasta 1880, cuando ahí los parlamentarios de ese entonces deciden incorporar al territorio nacional desde un punto de vista productivo. Pero el problema es que cuando ocurre eso, se violaron todos los acuerdos, todos los tratados el propio Estado de Chile ya no es un tema de la corona española. La corona española respetó un espacio territorial, respetó el comercio, hubieron intercambios, pero el problema que nosotros como país tenemos, y digo nosotros, es que hay un desconocimiento profundo de la historia. La gente no sabe que Temuco, en esta zona del país, Chile en esta parte no tiene 211 años, como va a cumplir ahora en septiembre. Tiene 139 años. Entonces, si te fijas, tenemos 71 años de diferencia. Y en esos 71 años ocurrieron muchas cosas. Como digo, se estableció un marco jurídico, se establecieron tratados, se establecieron acuerdos. Y todos esos acuerdos, el mismo Estado los violó. Entonces, cuando uno en este momento empieza a escuchar y dice, oye, mira, todo se trata de un problema de Estado de Derecho. Se está faltando el Estado de Derecho. Por cierto que es verdad, pero tenemos que, como dije al comienzo, necesariamente ir a la historia. Necesariamente tenemos que entender la historia y entender que esos relatos que ocurrieron, como decimos, imagínense, 1880, 140 años, son relatos muy vivos de cuáles eran nuestras tierras, dónde transitábamos. Hoy día uno ve de lo que ocurrió en ese tiempo del despojo de tierra. Hay gente que cree que la entrega de ciertas áreas que se llaman títulos de merced o especies de reservas, para darlo a entender más fácilmente, corresponden a lo que el territorio natural y propio del pueblo mapuche, cuando eso eran reducciones, como dice bien la palabra. Entonces, el origen de todo esto viene de ahí, que el propio Estado violó sus propias normas. No fue la corona española, fue el propio Estado. Cambió la mano en ese proceso histórico. Y esto que estoy diciendo está escrito en las actas del Parlamento. Se le comunica a los presidentes, a los ministros de la época, que lo que se estaba haciendo, se estaba violando las propias normas del país, que se estaban haciendo abusos. Todo esto está registrado. El problema es que en nuestra formación de educación se omite esto, se omite la realidad. No sé por qué, es como una vergüenza. Yo creo que debe ser una vergüenza para los herederos de esos robos, de educarlo y difundirlo y enfrentar de cara una situación que es basal para nuestro país. Tomás, solo para terminar esta idea, y que los países que se han tomado esto en serio parten por reconocer el origen del problema, parten reconociéndolo, no lo esconden debajo de la alfombra, porque va a pasar el tiempo y antes, a lo mejor hace 50 años atrás, esto se podía omitir, pero hoy día cuando vamos a estudiar la historia, vamos a estudiar las actas del Congreso, vamos a estudiar lo que decían los parlamentarios, imagínate, mapuche, de 1900, del robo y usurpación de tierra, uno dice, ha habido un trato sistemático de todos los gobiernos de negar el origen de esto. Tú me preguntas por el origen, inmediatamente tengo que volver a la historia, y desde la historia esto
abordarlo, porque de otra forma no se va a poder. No podemos hablar de la historia de los colonos que llegaron hace 50 años, que por cierto se valora su presencia y su aporte a la economía, a la pequeña economía local. Pero el problema, Tomás, que este es un tema país, no es un tema de un par de actores. Eso, en primera. Y este tema es un temazo. Obviamente en Así 45 es. minutos vamos a poder abarcar todas las perspectivas, todas las variables, pero queremos tener una conversación profunda de esto. No queremos, en el fondo, ir de manera superficial a estos temas. Y yo anoté una serie de variables, porque se habla, a mi juicio, erróneamente del conflicto mapuche, solamente asociándolo a la violencia y generalizando en el fondo, de que en teoría todos son violentos. Yo estoy muy consciente que eso no es así. Yo he vivido mucho tiempo, de hecho, de años estuve ahí y he estado, participado mucho en el sur, mi familia es de allá, eh, pero para otras familias lo que les toca justamente es ver esa cara. Pero yo quiero hablar también de la educación. Está el tema de educación, está el tema de tierra, está el tema de políticas públicas, tú lo mencionaste. O sea, las políticas públicas que han estado en la zona son importantes. Al mismo tiempo, hay un tema como decía antes, de representatividad, hay un tema de compra de tierras, hay un tema de acuerdo, en el fondo político o no acuerdos políticos. Hay tantas variables, Andrés, no sé por dónde partir, pero te las pongo sobre la mesa y tú me puedes decir, mira, no, hay una sola, son estas tres las más importantes. ¿Cómo lo ves tú? A ver, primero, yo creo que a lo mejor en este espacio decir que hay una historia que mirar. No podemos ser indignos con nuestros hijos como sociedad, como país estoy hablando. Y aquí ya no hablo solo como mapuche, hablo como un ciudadano de este territorio que se llama Chile. ¿Qué más indigno que a nuestro hijo de ocultarle la historia verdadera? ¿Qué más indigno que sea un proceso que hay que reconocer? Y así como insisto, lo hicieron los países que se han acercado a esto, parten por tener ese diagnóstico común. Oye, aquí hay un problema de país. No tiene que ver con los colonos, no tiene que ver con un partido político, no tiene que ver con un sector empresarial. Aquí hay un problema de país. La organización política, la estructura que definimos, que se llama Chile, que es la República de Chile, tiene un problema. Que ese problema lo viene arrastrando hace 140 años y sigue tal cual. Lo que sí que se ha visibilizado este conflicto. Entonces, una de las primeras cosas que yo diría es como derribar mitos cuando se dice, oye, a los indígenas, a los mapuches en general les regalan todo, tienen la CONADI, tienen un montón de organizaciones que lo apoyan. El 0,3% del presupuesto de Chile es lo que corresponde al Fondo de Tierras y Agua de CONADI. Entonces, uno dice 0,3%. Oye, el Estado de Chile ni siquiera hace caridad con nosotros. La Iglesia Católica habla del 1% es caridad. La Iglesia Evangélica hablan del 10%, dan el diezmo. Chile a los pueblos indígenas le da el 0,3%. No alcanzamos ni un tercio para hacer caridad. Entonces, esa es la forma, Tomás, si uno mira los números, y ahí te hablo como ingeniero. Oye, si uno mira los números, somos un tercio de la caridad de Chile para los pueblos indígenas con un problema que se ha venido ocultando. Yo creo que el conflicto en su estado actual y la situación que estamos viviendo, de no tener soluciones que aborden la raíz del problema, vamos a seguir viviéndolo por otros 100 años más. André, y eso pasa solamente por el reconocimiento. Te cuento mi experiencia personal, que no es, obviamente, la verdad, es solamente una experiencia personal. A mí me llamó mucho la atención leer Veterano de Tres Guerras, un Bueno, testimonio, podría decir, imparcial, alguien que vivió su diario de vida, y una de las guerras es lo que llaman, entre comillas, la pacificación de la Araucanía. Interesante nombre, ¿verdad? Una incongruencia bien grande. Pero ahí notan, de hecho, justamente como él, eh, siendo el que tenía que proteger los territorios o la propiedad del pueblo mapuche, se ve perseguido, cuestionado y en una instancia incluso lo tratan de matar, ¿verdad? Porque él protegía
a la gente mapuche del Huinca que venía a quitar la tierra. Entonces, tú, mi pregunta ¿es solamente un tema de reconocimiento o hay algo, o me imagino que mucho más que eso? Por eso yo pongo el tema de educación, el tema de políticas públicas. Yo lo que estoy entendiendo es que parte por un reconocimiento, pero después de ese reconocimiento me imagino que hay más cosas que trabajar. ¿Cuáles crees tú que son esas cosas a trabajar? Y te adelanto que quiero ir a la educación. Tenemos que ver eso porque la educación, no solamente en la Araucanía, eh, a lo largo de todo Chile es una cuestión bastante estandarizada que no tiene muchas veces sentido con el contexto. Pero me adelanté, disculpa. No hay Cuéntame, problema. aparte de reconocer el origen, como tú bien dijiste, ¿cuáles son las áreas de trabajo? O sea, hoy día, si tú tuvieras 3 líneas de trabajo, perdona que me salga tan ingeniero, ¿cuáles son las 3 líneas de trabajo que tú, en el fondo, incentivarías para la región? O sea, primero, yo creo que, Tomás, cuando te digo hay que reconocer el problema, la raíz, es justamente para ir a abordar de una forma realista y honesta el problema que hoy día el país enfrenta, el problema que la República, el Estado de Chile tiene. Ahora, hay contexto actual. Mira, fíjate, yo siempre pongo este ejemplo porque me parece tan grandioso y cuando yo lo pude descubrir fue impactante para mí. En el idioma mapuche, mapudungún se llama, no existe una palabra para decir pobre. ¿Qué significa eso? Que el concepto de pobreza no existía, no existía la palabra, el concepto. Los pueblos y los idiomas se desarrollan de acuerdo a la vivencia y a la necesidad. No existía esa palabra. Si tú vas a buscar los indicadores de extrema pobreza del país, todos ellos están en territorios mapuche. Y no digo comunas, territorios mapuche, porque territorios son mucho más amplios que una comuna. Tiene que ver con geografía, con identidades, con familias que se establecen en ciertas zonas geográficas. Entonces, inmediatamente, junto con el reconocer el problema, hay que hacerse cargo que lo que hoy día ocurre en general a lo largo y ancho de los territorios indígenas del país y mapuche en particular, es que tenemos una convivencia tan insana, tenemos riqueza extrema de grandes inversiones de distintos sectores económicos, de distintas áreas productivas del país, conviviendo con esa pobreza extrema la cual el país necesita combatir. Esa es una discusión que hay que abrir al alero justamente de estos reconocimientos, porque estamos hablando de cambiar la constitución, de volverla a escribir. Cuando uno mira la constitución, fíjate, en Sudamérica, solamente Chile, Uruguay y Surinam no tienen un reconocimiento explícito de la existencia de los pueblos indígenas. Todos los demás lo tienen. Estamos, oye, 3 países. Estamos ahí al lado de Surinam y Uruguay. Uruguay que mataron a todos los indígenas, entonces no tienen la necesidad. Nosotros somos la población indígena, somos el 12,8, casi el 13% de la población del país. Entonces, son temazos, temazos. Esa convivencia entre actividad productiva conocida en territorios indígenas, energía, pesca, minería, forestal, para qué hablar, y la extrema pobreza viviendo ahí, no, eso no puede ser más insostenible, Tomás, a la luz de la realidad actual. Y eso es lo que muchas organizaciones, a lo mejor con distintos métodos, quieren visibilizar. Y hablemos un poco de eso, Andrés. Tú al partir hablaste de un año, se podría decir un punto de inflexión, el año 98. Y tiene que ver justamente Para el sector con... forestal, perdón, para el Claro, sector forestal. Sí. claro, y tiene que ver justamente con el desarrollo de una actividad económica muy fuerte, que quizás la gente que vivía en ese sector veía para el lado mucho desarrollo económico y a mí no me llega nada. Esa sensación, en el fondo, esta inequidad, esta no relación entre dos mundos, ¿verdad? Un mundo que se desarrolla y otro mundo que entra en más pobreza. O sea, hay un tema de pobreza muy grande, hay un tema de educación también, y al mismo tiempo un tema de desarrollo económico que por lo que yo entiendo de ti, tú dices, no se está viendo reflejado en la zona. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el año 98 lo ves tú como un punto de inflexión? El 98 y el 99 hubieron algunos actos de resistencia en donde se visibilizó la actividad de energía y la actividad forestal como uno
principales, como diría yo, diría yo, eh, invasores de distintos territorios. Ese es los términos que se utilizaban. Y se empezó a acuñar el concepto de terrorismo, justamente con la quema de algunos camiones. Entonces, eh, yo diría que las actividades en general están desconectadas de la realidad de los territorios. Esta mirada que les comparto no es solo de mucha, gran parte del mundo mapuche, sino que también de chilenos que viven en las comunas donde se producen, en cualquiera sea la producción, sea una producción forestal o de una producción de energía, que esta grande, o de otros sectores incluso, que esta grande empresa no tiene ninguna vinculación real con los territorios. Ninguna. Oye, y Salvo que los territorios se coman todos los pasivos ambientales que esta actividad produce. Eso sí, los pasivos ambientales son los costos de producción ambiental en suelo, agua, aire, ruido, etcétera, etcétera, Andrés, etcétera. algunos dicen que este conflicto pasa por políticas, se podría decir, de desarrollo económico, otro pasa por educación y otro pasa por un acuerdo político. O sea, no ha habido, en el fondo, un acuerdo político de cómo tratar la zona. Y una cuarta alternativa es una solución constitucional. ¿Cómo ves tú el problema? ¿O cómo ves tú la solución, perdón? ¿Hay que desarrollar las cuatro? ¿Hay que desarrollar una primero? ¿Dónde crees tú que es el esfuerzo más, dónde debiéramos poner el esfuerzo más grande? Me ha tocado participar en espacios de conversación en distintos gobiernos, en distintos sectores productivos del país. Y yo he llegado a la conclusión que he observado una cierta voluntad del sector, de algunos sectores productivos del país por avanzar y en abordar este tema. Algunos ejemplos claros son lo que hizo el actual presidente de la CMPC, señor Gacitúa, en donde él habla de que no es problema abrirse a la discusión de la propiedad de la tierra bajo ciertas condiciones. Pero ¿quién ha faltado en ese espacio? Ha faltado diríamos, la estructura política y normativa que sostenga eso. Entonces, uno puede encontrar Ya. acuerdos de organizaciones indígenas, de algunos líderes de ciertos sectores productivos, de empresas de incumbentes en el país, pero ha visto la total ausencia de la autoridad política. La autoridad política no tiene, diríamos, el andamiaje para sostener algo de este tipo. Entonces, es ahí donde, fíjense, uno salta inmediatamente a Australia y te das cuenta que el sector privado con los pueblos originarios de allá crean una realidad que el Estado se vio obligado a normar y a crear ciertas regulaciones para ello. Acuerdos, participación en los beneficios, reconocimiento de sus territorios. Entonces, esa conversación también tendríamos que hoy día en Chile generar, pero tenemos que saber que el marco jurídico, político, normativo no nos permite ni siquiera mediar, po, ni siquiera mediar, imagínate lo de Escazú, que es lo que buscaba establecer mediaciones. Po. Andrés, y ahí, bueno, vamos a lo que nos convoca, la Constitución. ¿Qué principios rectores, qué marco en el fondo, qué le agregarías tú a una nueva Constitución? Y te pediría que en tu respuesta mencionaste hartos países. A mí me tocó la suerte de poder conocer Nueva Zelanda, donde habiendo partido muy mal con los pueblos originarios, han tenido un avance extraordinario. Entonces, cuéntame un poco, yo sé que has estado y conoces la política de otros países, ¿qué haría en la Constitución de Chile basado en la experiencia de otros países que ha tenido buena solución? Yo creo que esta es una discusión que mucha gente se pierde, ¿ah? Cuando se dice, mire, lo que uno quiere aquí te hablo como mapuche, uno quiere un reconocimiento, uno quiere dignidad. Y cuando uno no es reconocido, no hay dignidad, no hay dignidad ciudadana. Y cuando uno viaja, no sé, pues a España y ves que hay naciones dentro de España, y uno dice, chuta, y hay naciones que tienen su idioma, que tienen sus ciertos representantes, va, no sé, pues a Alemania, ves las nacionalidades, ves el idioma alemán, por supuesto, pero ves la tremenda variedad de dialectos que tienen. Entonces uno dice, un Estado plurinacional, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si cuando en países se reconocen, lo primero que se establece es que el país es indivisible,
La plurinacionalidad no tiene que ver con una división de un territorio, no es un país dentro de otro, es un espacio común en donde se comparten distintas expresiones culturales, religiosas, políticas, sociales. Entonces, y más aún al alero de la evolución del derecho internacional respecto a los pueblos indígenas, hay, en ese reconocimiento hay derechos que son colectivos. Por ejemplo, derechos que responden a un territorio. Los antivil, por ejemplo, que brotamos en esta zona geográfica, tenemos una conexión con este territorio donde vivimos, con la quebrada, con el río de este lugar. Así, imagínate muchos otros territorios que tienen su conexión y que el derecho colectivo establece que ya no basta con lo que pasa en una propiedad. Bueno, esto es algo que ha evolucionado muy bien no sé si tan bien, pero ha evolucionado positivamente en las Cortes Nacionales respecto al reconocimiento de derechos colectivos. Eso justamente tocaste varios puntos interesantes. Deja hacer preguntas más difíciles, Andrés. Hay gente que dice que el Estado plurinacional no es buena idea y pone como ejemplo España. España también es un Estado plurinacional que uno ve mucho espíritu independentista, se podría decir. Pero tú mencionas Alemania, que es un país maravillosamente unido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo funciona un Estado plurinacional y cuándo no funciona un Estado plurinacional? Desde tu punto de vista, obviamente. Yo creo que son qué tan resuelto tienen sus problemas basales y cómo se constituyen las naciones. Y ahí me lleva al punto inicial. ¿Cómo se aproximan a establecer esta plurinacionalidad? Efectivamente, alguien puede desconocer que, cuál era el territorio ancestral mapuche y la conexión de sus habitantes con ese territorio. Hoy día se desconoce por completo. Se desconoce. Y curiosamente, dentro del colectivo mapuche, cuando pasan algunas cosas en algunos territorios como intervenciones, afectan la salud de las familias, las personas, las familias y las comunidades. Un ejemplo claro de ello es lo que ocurrió en Alto Biobío. Los indicadores de salud hablan clarito de esa intervención. Entonces, tú me preguntas, ¿dónde funcionan? ¿Dónde están claras las bases sobre las cuales se genera esta discusión? De hecho, hay de alguna forma refranes o consejos mapuche que dicen que es difícil que alguien sepa dónde ir si no sabe de dónde viene. Y ese es nuestro país, pues, esa es la realidad de la casta política. No tienen ni idea de dónde ir respecto a esto porque no tienen ni idea de dónde viene esto. ¿Cuál es el origen? A mí me encanta, Andrés, para los que se están sumando ahora, tú partiste diciendo que eras hijo, que eres padre, que eres hermano, y así partiste presentándote desde quién eres, no desde lo que haces. Hoy día el mundo occidental te dice, hola, soy Tomás Recart, emprendedor, hola, soy Tomás Recart, me gusta andar en bicicleta, y echo de menos justamente ese concepto de identidad que hoy día estamos perdiendo, yo creo, en Occidente, porque justamente no entendemos cuál es nuestro origen. Y no solamente origen se podría decir como pueblo, sino que yo creo que es mucho más atrás que eso incluso. Comentario aparte, pero no me aguanté, porque creo que es primera vez que alguien se presenta desde soy hijo. Y yo en mi Twitter también parto así, soy hijo. Esa es mi forma de presentarme, así que tenemos una afinidad ahí importante. Algo que mencionaste, Andrés, que no lo quiero dejar pasar, hablaste de la propiedad privada. Y lo que yo he leído, de nuevo, pregunto de la ignorancia, es que hay falencias en el tema de propiedad privada en el mundo mapuche, porque yo, si entendí bien, ustedes no pueden heredar o ustedes no pueden en el fondo traspasar la propiedad de una generación a otra. ¿Es así o me equivoco? ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a propiedad con la tierra en la zona mapuche? No, lo que pasa es que si se puede heredar, lo que pasa es que hay que volver a elementos de contexto. La extrema pobreza no está en la reina, está en territorios mapuches normalmente, acentuado, pero en general la constante pobreza y la extrema pobreza en algunas zonas geográficas donde curiosamente coexisten grandes inversiones, ¿eh? Esa es la paradoja, grandes inversiones tremendas conviviendo con extrema pobreza, pero lo que pasa con la tierra es que tiene una protección que le da la ley indígena. Esa protección dice que esa tierra es inembargable. Esa, ¿Perdón?
es la que da INDAP. No, no, esa la da la ley indígena y pues, CONADI, quien administra que de alguna forma, quien regula o de alguna forma vela por esa protección. Eh, pero lo que sucede es que en estos contextos de pobreza, cuando hay la media de tierra, depende de la zona geográfica, es pequeñísima, pequeñísima. No se pueden dividir las propiedades en menos de 3 hectáreas. Entonces ahí se genera un problema administrativo para subdividir esas propiedades. Entonces, pero no es que no se pueda heredar, se hereda, sí se puede heredar. Lo que no se puede es vender a un no chileno, a menos de solicitar una autorización, pero es un resguardo que se generó en la ley indígena del año 93, 1993. Y sabiendo que son solamente 45 minutos y me gustaría profundizar lo más posible en esto, eh, no puedo dejar de preguntarte de educación. No puedo dejar de preguntártelo porque me tocó vivir esto en Nueva Zelanda, verlo, de cómo un país que prácticamente castigaba a los estudiantes que hablaban maorí en los recreos, a un país donde hoy día prácticamente todos hablan maorí. Cuéntame a ver, trabajando en la zona, yo veo lo descontextualizada que es la educación, no solamente para el mundo mapuche, esto pasa de Arica a Magallanes, o sea, no somos capaces de darle un propósito, un sentido a nuestra educación, el famoso para qué. Cuéntame, ¿qué te gustaría a ti como líder en el fondo de la zona? ¿Qué te gustaría a ti, cómo te gustaría que fuera la educación en el mundo mapuche, pero en alguien que no está en Santiago, te lo pongo así, porque hoy día es tan centralizada en el fondo nuestra educación. Mira, a lo mejor nos sirve un ejemplo de la forma mapuche. Si uno va a pensar cómo era la educación mapuche antes. Hoy día en escuela, la educación mapuche en el pasado, bueno, todavía existe, pero la educación es en el hogar. ¿Y quién eran los principales encargados de educar a los hijos? Eran los abuelos. Los abuelos tenían que transmitir un conocimiento por todas las características que tiene un abuelo. Un abuelo tiene mucho más amor, un amor mucho más incondicional normalmente que un padre, que los padres tenemos ciertas presiones con los hijos, muchas veces tenemos que atender ciertos temas, pero quienes, como se dicen, le aplican todo el cariño incondicional e ilimitado, son los abuelos. Esa es una Lindo. forma y un principio valiosísimo. Imagínate por un segundo, si los abuelos empezasen a hacer, los abuelos que están de alguna forma casi como desahuciados de la sociedad, en donde le inventan cosas que hacer, que los abuelos se hicieran partícipe en un modelo educacional en donde esos abuelos puedan involucrarse en la educación de sus nietos. Imagínate la sociedad que tendríamos, imagínate la riqueza, un principio mapuche, la educación de los mayores, el respeto hacia esos mayores. Entonces, ¿cómo me gustaría que tuviera un principio mapuche? Ahora, eh, Mapuche, consejo anciano, anciano en el buen sentido, valorizando justamente la experiencia, yo digo, valorizando las canas, eh, es algo que hoy día escuchamos muy poco. Eh, y no es solamente algo del pueblo mapuche, lo veo en muchas áreas y ahí quiero contar que en Enseña Chile lo que estamos haciendo es justamente generando puentes para que los miles de jubilados y jubiladas que hoy día tienen tiempo y un tremendo, como tú bien dijiste, cariño, puedan ir y aportar ese cariño y capital cultural a la sala clase. Perdón la interrupción, Andrés, pero creo que muy bueno el concepto de la gente anciana, poder volverla a activar, algo que hace muy bien, transmitiendo cariño y cultura. claro, claro. Y bueno, yo creo que es re importante entender, y yo creo que en la educación, sobre todo con los pueblos indígenas, como se habla mucho en esta tendencia de constituciones multiculturales, pluriculturales, como interculturales, se habla mucho, pero cuando una persona vive en otra cultura, tiene que aprender de esa cultura, en torno a esa cultura. Y la persona cuando aprende esa cultura y vuelve a su país de origen puede decirse que es intercultural. Entonces viene hacia una cultura, la de origen, y va hacia otra cultura y la entiende y puede desenvolverse. Yo me pregunto, ¿cuántos de los chilenos pueden acceder a algún espacio cultural propio mapuche y entender los códigos? Al revés, lo digo. ¿Cuántos mapuches podemos ir a la sociedad
occidental, ir a una iglesia, a una misa, a un mall, trabajar en un lugar y transitar en ese mundo intercultural. Entonces, la interculturalidad que hoy día se dice tener es una interculturalidad parcial, porque de alguna forma quienes somos los interculturales somos los que transitamos, si lo miramos solo de estos dos puntos, indígena y chileno, no, porque puede haber de otros países también, pero indígena y chileno, esa interculturalidad la mayor parte de Chile no la tiene y no tiene los códigos para ello. Yo creo que una educación basada en la verdad me parece que es fundamental. No sé, me sale la palabra, por decencia la merecemos como país, la merecemos. A la hora que y los tiempos que hoy día estamos viviendo tiempos de conflicto agudizado. Andrés, tengo tantas preguntas, voy a tener que escoger dos. Tú seguramente sabes mucho mejor, deja tirar las dos y agarra la que quieras. Y si quieres agarra las dos, si quieres agarra una y si quieres habla de otra cosa. Nos quedan 5 minutos, pero quiero escucharte a ti. Uno es, ¿qué pasó en Nueva Zelanda que a mi juicio funcionó? Es una gran pregunta. Hubo también una especie de asamblea, hubo algo ahí bien, a mí me tocó conocerlo en parte, pero ¿qué pasó ahí que funcionó? Y lo otro, yo creo que en Chile tenemos una crisis de liderazgo importante, no solamente en el mundo político, sino que también en el mundo religioso, las instituciones se han ido abajo. Te voy a hacer una pregunta un poco indiscreta. ¿Qué liderazgo ves tú que lo ha hecho bien con el mundo mapuche? Ya sea el mundo empresarial, ya sea el mundo... Seguramente esa persona quiere que sea anónimo, pero necesitamos ejemplos de liderazgo con, en el fondo, con pueblo originario, específicamente quizás con el mundo mapuche. Entonces, ahí te dejo las dos preguntas, agarra una, las dos, o cualquier lo que tú quieras. No, las dos, porque son cruciales, esas preguntas son tremendas. En Nueva Zelanda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que funcionó? Miraron la verdadera historia, po. Los neozelandeses dijeron, violamos un tratado. Ese tratado se llama Waitangi. Y se generó un caso en donde reconocieron que se había violado y ese reconocimiento inicial abrió todas las puertas a la solución y a la sociedad que construyeron hasta el día de hoy. No se solucionaron todos los problemas, pero por cierto, abrió las puertas a una conversación basada en la decencia país. No la decencia de ladrones, no, decencia país. Eso es lo primero. Y lo segundo que puedo, respecto a qué liderazgo, a ver, el sector empresarial, a mí me sorprendió la valentía del ministro Moreno, ahora de Obras Públicas, cuando estaba en Desarrollo Social, de haber liderado un proceso de diálogo. Yo creo que él se aproximó un poco a lo que hizo la corona española, que es conversar con todos. Pero el problema es que era un solitario, y es evidente la falta de apoyo político en general de todos los sectores. Yo creo que él hizo un ejercicio de diálogo, porque el principio del diálogo en el mundo mapuche es fundamental. Es un principio que no se puede renunciar. Al renunciar al diálogo estamos renunciando a lo que somos. Y él, no digo que lo hizo perfecto, pero hizo lo que ninguna persona en su lugar había hecho antes, abrir un diálogo. ¿Cómo lo hizo? Y ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué resultó? ¿Cómo lo hizo y por qué lo siguió? Más allá de su cambio de rol, pero... claro, habló con habló con todos quienes querían hablar. Ya. Se dio tiempo, se dio tiempo. Ahora, no sé cuánto escuchó, porque no sé cuánto escuchó, pero por lo menos abrió el diálogo, abrió el ejercicio ciudadano mapuche, ciudadano occidental, el ejercicio de un diálogo, de promover un diálogo para Wow. visibilizar la realidad. Y desde el punto de vista mapuche, yo creo que hay varios, yo creo que hay un conjunto de hermanos y hermanas mapuche en distintos sectores, en el sector académico, en el sector, no sé, de los medios de comunicación, distintos que estamos haciendo aportes para visibilizar esta situación, porque a lo mejor nuestros abuelos les costaba darse a entender porque hablaban muy mal el español. A nosotros nos pasa al revés, hablamos medio mal el mapudungún con acento chileno por una cosa natural, porque nuestros padres justamente no se lo enseñaron para que no los castigaran en la escuela. Entonces,
pero yo creo que hay un conjunto de líderes, ahí viene una ola interesante de liderazgo mapuche, y digo yo, y todos suman, no hay ninguno que no sume, todos suman. Qué bueno, Andrés. Andrés, te agradezco enormemente este espacio. Andrés, tú has sido, no solamente en este espacio, has sido tremendamente generoso cada vez que alguien de Enseña Chile te ha golpeado la puerta. Para los que no saben, una vez eh, la fundadora de Teach for America fuimos a almorzar con Andrés y hablar, ¿verdad?, de estos temas. Para nosotros, como Enseña Chile, como fundación, es muy importante el contexto y estamos aprendiendo a poder dar una visión contextualizada a la educación. Y ahí nos conocimos, ahí almorzamos, y cuando partió este proceso constituyente lo llamé, no para traspasar ideas o promover cierta idea, sino que para entender los problemas. Desde ahí nacen, en el fondo, a mi juicio, mejores procesos, y de ahí es posible llegar, ojalá, Dios mediante, a una solución. No pretendo haber hecho todo eso en 45 minutos, lo digo solamente como una etapa más dentro de este proceso. Dios mediante, sigamos conversando, Andrés, sigamos uniendo en el Con todo gusto. fondo lazos. Mi profundo respeto, mi profunda admiración y nada, mi disposición también para seguir este camino juntos. Eh, la última palabra, ¿qué te gustaría decirle? Tuvimos buena asistencia hoy día, doy gracias por eso. Eh, Le estás hablando a santiaguino ahora, no sé quién está adentro, pero estás hablando a gente que está muy lejos de allá, quizás no conoce nada, me incluyo. Eh, ¿Qué le diría a alguien que está aquí en Santiago y quizás conoce un poco el problema o prácticamente nada? ¿Qué te gustaría en el fondo transmitir? Esto después yo lo subo a la página web y ojalá que lo vea más gente también. Por ahí un Peñi dijo que un buen corazón. Yo creo que lo que nos falta como sociedad, Tomás, es ponerle corazón a lo que hacemos e incluso enfrentar nuestros problemas con un poquito de corazón. ¿Saben por qué? Porque cuando uno ve violencia, cuando a lo mejor nadie avala una muerte, nadie avala la violencia, pero cuando uno hace el ejercicio de ponerse los zapatos de otro, y tratar de entender la historia familiar, que no es una historia de una persona, es una historia de dos generaciones, y que está muy fresca, y que está marcada por el dolor, está marcada por violaciones a todos los derechos humanos, a todos, a todos. Entonces uno dice, esta cuestión es difícil, esto es difícil, esto lo tenemos que participar todos en la discusión de este problema, nadie está afuera, pero hay que, porque cerebro vamos a tener, técnica vamos a tener, conocimiento para aproximar nuestros temas vamos a tener, pero que no escasea esto a un encuentro de país de efectivamente que lo que hoy día está viviendo, lo que hemos vivido el colectivo mapuche está marcado por un dolor, una usurpación, y se quiera reconocer o no, es viva, es viva. Lo que hoy día vemos son frutos de un árbol, son frutos de un árbol, y ese árbol tiene raíces. Nadie ha mirado lo que está bajo la tierra en esas raíces. Y lo que hoy día acaba de decir, eh, mirar un poquito más profundo, no mirar tan encima los temas, ir más a la perspectiva país. Eso le diría yo. Muchas gracias, Andrés, y tocaste un tema que a mi juicio es fundamental, que es el corazón. Eh, no hablamos de estos temas, no hablamos menos hablamos de cómo sanar en el fondo heridas de algo Mm. tan íntimo, importante como es el corazón. No quiero hacer una asociación, pero hoy día en la mañana leí justamente las palabras eh, un gran ruso que ganó el premio Nobel de Literatura. Murió el año 2008, vivió 90 años y estuvo más de 8 años preso por Stalin. Y él decía eh, que el bien y el mal, o la línea entre el bien y el mal, no pasa por un Estado, ni por clase, ni por un pueblo, ni por un partido político, sino que pasa derechamente por el corazón del ser humano y por todos los seres humanos. Entonces, yo creo que uno tiene que reconocer justamente eso, el daño que podemos provocar. Y hay otra palabra que me parece que es algo que tenemos que aprender a hacer como país, que es pedir perdón.
El pedir perdón es algo que sana enormemente. Podemos ahondar más en eso, pero si hay algo que a mí me ha marcado la vida, justamente es poder eh, no solamente pedir perdón, sino que recibir perdón. Y bueno, eso daba mucho, ya se nos pasó la hora, pero eh, solamente para decir, esta conversación continuará. ¿Mm? Muchas gracias. Andrés, te doy gracias enormemente. Le deseo lo mejor a ti, a tu familia, a tus Gracias, hijos, igualmente. hijas, abuelos. Me encantó. No quiero que sea una palabra con falta de respeto, pero a todo el clan, ¿verdad? A todo tremendo. Y ojalá que esta entrevista pueda ser compartida, porque yo al menos aprendí mucho hoy día y te lo agradezco y es debido a ti. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Peu Cayal, entonces. Peu Cayal, nos vamos a despedir así. Estén muy bien. Un abrazo grande. Gracias. Chao, chao.